Muchas gracias por haber decidido esta tarde de sábado malagueña y calurosa estar aquí en el Ateneo en vez de en la playa y haber decidido compartir con nosotras la presentación del libro de Antonio Manuel. Muchísimas gracias al Ateneo por haber organizado esta jornada. Muchísimas gracias a Sergio en concreto. Y bueno, yo soy Rocío, del medio de comunicación de Feminismo Andaluz Poderío. Ella es mi compañera Lucía y estamos aquí con Antonio Manuel. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a vosotras y a todos vosotros. Muchas gracias. Más allá de la presentación que se le ha hecho a Antonio ahora mismo, queríamos decir que él es escritor, es profesor de Derecho, fue presidente también de la Federación de Ateneos de Andalucía, es patrono de la Fundación de Blas Infante y un montón de cosas que no sabemos cómo lo hace. Ha escrito muchísimos libros, que no vamos a empezar a relatarlos, y aquí el que nos trae hoy es el de La luz que fuimos. Y precisamente, aunque estábamos hablando antes durante el café, ¿no?, de cómo hacerlo, ¿no?, de cómo dividir el poquito tiempo que tenemos, que solamente es una hora, ¿no? Yo antes de meterme de lleno en el libro, ¿no?, Lucía y yo antes de meternos, queríamos empezar hablando de memoria, hablando de identidad, pero arrancar con el nombre de la novela que es tan pasado además, ¿no?, La luz que fuimos, ¿no? Y tú, que eres un gran amante de las palabras y que la sabes utilizar con mucha exhaustividad, sabes bien lo que dices y en qué momento lo dices, queríamos preguntarte o arrancar esta horita preguntándote por qué la luz que fuimos. ¿Esa luz ahora mismo está proyectada en algún sitio, en el presente y en el futuro? No fue una decisión fácil, la verdad, porque el cuerpo me pedía llamarla la luz que somos. En el mensaje del profeta de Califato 3x4 también decía volver a ser lo que somos y no volver a ser lo que fuimos, ¿no? No era una decisión fácil, porque además fíjate que la historia sí se escribe en pasado, pero la memoria se escribe en presente. La historia es como si llevásemos un ojo en la espalda, mientras que la memoria es llevar un ojo hacia adentro. La historia es un fósil, la memoria está viva. Tiene que ejercerse todos los días. La memoria le pasa como al amor y a la libertad, que se gasta de no usarla. La decisión era difícil, pero al final la llamé La luz que fuimos, porque las protagonistas, y seguro que hablaremos de todo eso, las cronistas de esta novela, que son mujeres, no son... yo no quería caer en un presentismo que pudiera hacernos creer que aquellas mujeres de entonces son las mujeres de hoy. Y para huir, de alguna manera, para romper ese cordón umbilical que a pesar de todo sigue brillando, ¿no?, decidí llamar La luz que fuimos, para que quede claro que esa novela empieza y termina en aquel tiempo, empieza y termina hace 1000 años, para no traerla hasta hoy. Y sin embargo, la pregunta de Rocío es buenísima porque está cargada de paradoja. La novela está escrita en presente. Correcto, sí. No está escrita en pasado, está escrita en presente. Y porque escucho 1000 veces a muchos historiadores, esos que sí reconocen que somos un palincesto de cultura, decir una y otra vez nuestra historia, y sin embargo abominan del nosotros y de nosotras. Vaya a ser que estemos hablando de un tiempo que no se corresponde con el actual. La decisión era difícil, al final la llamé La luz que fuimos, pero es como esa luz de las estrellas que vemos todas las noches y que muchas veces no pensamos que alguna de ellas ya murió y sin embargo siguen iluminando. Pues algo parecido, ¿no? Aquella luz que fuimos, que evidentemente se apagó y que se apagó en la ciudad a la que pertenezco, y es la ciudad protagonista de la novela, que es Córdoba. Sin embargo, a pesar de todo eso, sigue brillando. Fijaros la carga tan descomunal que sigue teniendo Córdoba. Córdoba se ganó por derecho propio estar en los libros de historia, con el mismo rango que Atenas, que Roma, que Constantinopla. Fijaros, no sé si recordáis que cuando Barack Obama apostó por la alianza de civilizaciones,
en el discurso del Cairo, nombró Córdoba como metáfora de concordia. Y fijaros que esa palabra está viva, a pesar de que a lo mejor aquella Córdoba murió. Bueno, qué orgullo estar sentada aquí en Málaga con otro cordobés, ¿no? Y con otro andaluz aquí hablando también de nuestra memoria. De nuevo, dar gracias al Ateneo y a Sergio por contar con nosotras, por contar por la Poderío, porque además, como dato curioso, la Poderío se presentó aquí, ¿no? Se presentó aquí en 2018 aproximadamente, cuando las integrantes que conformamos la Poderío, para quien no la conozca, esta revista de feminismo andaluz, entre charlas de amigas decidimos lo importante y lo necesario que era contar nuestra historia, ¿no? Cómo los medios de comunicación no se hablaba de nuestra historia y cómo era necesario también ese feminismo andaluz, y de ahí surgió la Poderío. Ha hablado de hay quienes nombran nuestra historia, nuestra memoria, pero ¿dónde está esa memoria, Antonio Manuel? ¿Quién de verdad tiene esa memoria y dónde se guarda? Oye, hacéis preguntas muy difíciles, ¿eh? Venimos muy intensas. Es que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Mira, verás, la historia es fácilmente manipulable. La historia es interpretable y se puede tener documentos y generar, por ejemplo, el academicismo de decir, a partir del documento algo existe. Fijaros cuántas veces hemos escuchado, el primer ser humano se halló en China, o el primer ser humano se halló en Orce. Luego, como se halló en Orce, desde Orce partió hacia todo el planeta para inundarlo de seres humanos, ¿no? Esa estupidez, similar a decir, si el primer documento que habla de los gitanos y las gitanas en la península es del siglo XV, es porque a partir de ese día llegaron los gitanos y las gitanas. Oye, pues si se le reconoce ese día será porque ya existían antes, ¿no? Bueno, pues la historia es fácilmente manipulable, la memoria no. Porque la memoria es carne, la memoria es vida y la memoria es más dura que las piedras. Lo que ocurre es que la lectura de la memoria sí que es más compleja que la lectura de la historia. Y yo soy de los que piensa que historia y memoria se necesitan, tienen que parasitar la una de la otra, son simbióticas, son como hermanas siamesas cosidas por el corazón y por la razón. Para entender lo que somos necesitamos la historia, por supuesto que sí. ¿Y la memoria? Sin la memoria, ¿cómo entenderíamos, por ejemplo, la historia de la guerra civil? ¿Cómo la entenderíamos? ¿Nos quedaríamos con la documentación generada por los vencedores desde 1936? ¿De verdad? Yo creo que no. No puede ser, ¿verdad? Y ahora vayamos hacia atrás. ¿De verdad no hemos creído que a partir de un documento que puede ser el retrato de una falsedad, se va a desmontar la verdad escrita en el aire? La pregunta de Lucía es muy buena. ¿Y dónde está escrita esa memoria? Pues la memoria está escrita dentro de nosotros mismos. Por eso yo decía que la historia tiene el ojo en la espalda, pero la memoria los tiene hacia adentro. Fijaros que los seres humanos estamos diseñados anatómicamente para mirar hacia adelante. Estamos diseñados anatómicamente para caminar hacia adelante. Estamos diseñados anatómicamente para no coger cosas por la espalda, ni para caminar hacia atrás. O sea, estamos diseñados para ir siempre hacia adelante. Y sin embargo, fijaros cómo nos dotaron de un leve giro de cuello para de vez en cuando mirar hacia atrás. Bueno, pues eso es exactamente la diferencia que hay entre la historia y la memoria. Para entender lo que hemos sido, que en realidad es lo que somos, tenemos que girar la memoria hacia atrás, pero tenemos que rebatir, desacatar la tiranía de la naturaleza y mirarnos hacia adentro. Mirarnos hacia donde nuestros antepasados han depositado la memoria. La memoria está en el corazón, en el alma, está en la garganta, en los yacimientos más difíciles de expoliar, pero sobre todo y por encima de todo, está en los hechos. Yo admiré siempre a mi abuelo, al que le debo gran parte de lo que aspiro a ser, pero la gran diferencia entre mi abuelo y mi abuela es que mi abuela ejercía la memoria con los hechos. La memoria no es teoría, la memoria no se escribe,
Hace unos años viajé a Estambul y conocí a una descendiente de sefardíes que se llamaba Karen. Y me contó que su padre aprendió las canciones de su abuelo, su madre de su abuela, y que la cantaban en todas las fiestas. Que incluso su abuelo no supieron turco, seguían hablando en yudesmó, en la lengua en que se hablaba tras la expulsión, porque en el fondo ya eran marranos, ya eran conversos, ¿no? Pero fijaros qué metáfora más hermosa. Ella, por temor a que se perdiera la memoria, escribió las canciones. ¿Y sabéis lo que pasó? Que dejaron de cantarlas. Hizo un libro precioso con las canciones que cantaron sus antepasados y ahora se juntan en la fiesta y ya no cantan canciones. La memoria se ejerce con lo hecho. Y mi abuela, como digo, que no me contaba las historias que me contaba mi abuelo, es decir, mi abuelo hacía historia. Mi abuela lo hacía regando las macetas para que siempre estuviesen vivas, para que el patio siempre estuviera fresco, para que oliese a clavellina, para que los dulces siguieran oliendo a canela y a clavo. Eran mis abuelas las que ejercieron la memoria. Y yo creo que cuando me pregunta ¿dónde reside la memoria? Pues por supuesto en la carne, en esa mirada hacia adentro, pero por encima de todo en lo hecho que han mantenido vivo nuestras madres y nuestras abuelas. Y creo que has dado como varias pistas en esto último que has dicho, pero yo quería que profundizaras un poco más en la idea, con el contexto de la actualidad, ¿no? Y con la coyuntura política que tenemos actualmente, que tenemos unas elecciones autonómicas en menos de 3 semanas, si Andalucía realmente tiene memoria. Yo quiero que profundicen más en eso, ¿no? Y que no, porque estamos viviendo, afortunadamente y alegremente, y ahora también me gustaría saber tu opinión sobre la batalla cultural, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo ahora en torno a eso. Estamos viviendo una suerte, ¿no? de expresiones artísticas, musicales, de artesanías, periodísticas, de comunicación, en muchos ámbitos, ¿no? De una especie de nuevo andalucismo, ¿no? Por así, si me permiten, ¿no? Si me permite llamarlo así. Entonces, esa memoria, o sea, eso no ha sido súbito. O sea, no puede ser que de repente Andalucía, que es una tierra vastísima, con miles de personas, aparte muy distintas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado estos últimos 40 años? ¿Dónde ha estado esa memoria? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Porque hay esa necesidad de hacer cosas como este neobazar aquí en el Ateneo, en el centro de Málaga. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay en el aire? Bueno, son varias preguntas. Es que tenemos una hora. Son varias preguntas. Muchas cosas. Bueno, la primera me dijiste que si el pueblo andaluz tiene memoria. Correcto. El pueblo andaluz tiene memoria. Cuando os digan que el pueblo andaluz ha perdido la memoria, entonces que el pueblo andaluz ha muerto. Y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. Porque la memoria es lo que nos hace sentir que estamos vivos. Un enfermo de Alzheimer, cuando pierde la memoria, aunque pueda estar respirando, aunque pueda estar durmiendo, aunque pueda estar comiendo, pero en realidad ya no sabe quién es. Entonces ya ha muerto, socialmente ha muerto. Y los pueblos son sociales, si no, no son pueblos. ¿Andalucía perdió la memoria? No, nunca. La memoria es más fuerte que las piedras. Y estamos en un pueblo milenario que a mí cuando me preguntan ¿qué es Andalucía? Yo siempre respondo, es una memoria. No es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Eso es Andalucía, una memoria sin frontera. Lo que le ha ocurrido a Andalucía es otra cosa. Lo que le ha ocurrido a Andalucía es que, como un pueblo colonizado, que desgraciadamente seguimos siendo en muchas medidas, lo que hemos perdido es la razón para entenderla. Eso es lo que le pasa al pueblo andaluz, que sigue haciendo cosas que ha hecho de generación en generación y no sabe por qué lo hace. Claro que tiene la memoria, pero no entiende el porqué. Le estaba hablando antes de mi abuela Rosario, la carbonera. Pues mi abuela Rosario, la carbonera, cuando llegaba la Navidad, hacía perrunas. Las perrunas, no sé si en Málaga también se hacen perrunas. Las perrunas son como unas tortas duras, bueno, relativamente duras, gruesas, que son tortas que saben a mantecado, ¿no? Pero mi abuela hacía perrunas con aceite para la casa y con manteca de cerdo para la calle. Y yo cuando iba a coger las perrunas que ponían el zaguán, recordad,
la memoria de cuando los zaguanes estaban abiertos, cuando las puertas estaban abiertas, cuando lo que se ponía era simplemente una cortinilla para que cuando se entrases tuviese el oído de que alguien estaba entrando, ¿no? Y ahí donde mi abuela colocaba el anís y colocaba las perrunas. Entonces cuando yo iba a coger las perrunas me decía, me pegaba en la mano, me decía, esas no, esas son para la calle. Mi abuela hacía para la calle perrunas con aceite, perdón, con manteca, y para la casa perrunas con aceite de oliva. Yo era un niño, yo no entendía el porqué. Ahora, cuando me hice mayor, sí entendí que en un momento pasado, las abuelas de mi abuela hacían manteca y hacía perrunas con manteca de cerdo para que no pudiesen desconfiar de su naturaleza conversa. Ella era no judía, ella era no musulmana, porque hacía comida con manteca de cerdo. Y sin embargo, hacia adentro lo hacía con aceite de oliva. Luego, la abuela de mi abuela era conversa. Entonces, ¿habían perdido la memoria? No. Si seguían haciendo las perrunas. Lo que habíamos perdido era la razón para entenderla. Ahora bien, es cierto que en esta batalla cultural de la que hablaba, que tiene como dos planos, hay un plano a nivel mundial y hay un plano a nivel interno, ¿no? De consumo interno. A nivel mundial, el impacto de la globalización es tan descomunal que muchas de estas huellas que se han mantenido intactas durante tanto tiempo, ahora sí que están desapareciendo. Cuando yo me di cuenta que mi padre se lavaba como musulmán antes de ir a rezar, eso se llama en muchos lugares de Andalucía Agafar, que es uno de los 99 nombres de Dios para los musulmanes. Es Agafar, Al-Gafar es el perdonador. Cuando yo me di cuenta, bueno, a mí me estallaron las córneas, pero yo no me lavo así. Durante 500 años, ¿cuántos andaluces y andaluzas no se han lavado así? Y ahora que yo ya sé el porqué, no me lavo así. Ahora que yo ya sé el porqué, no hago perruna. Luego, es cierto que hay un peligro de destrucción de una micromemoria, si queremos llamarlo así, porque hay nodos de memoria andaluza que son indestructibles o son muy difíciles de destruir por una capacidad descomunal de creación continua. Eso es muy difícil. Pero esas huellas que se han mantenido casi fosilizadas y que si se han mantenido vivas ha sido por el ejercicio de la memoria, esas sí se están perdiendo. Luego, como resumen a tu pregunta, ¿el pueblo andaluz tiene memoria? Sí, pero ha perdido la razón para entenderla en gran medida. Hay que incorporar una serie de claves para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Yo suelo repetir que es como si tuviéramos delante un inmenso wifi al que le falta colocar la clave, porque las evidencias están delante de nuestros ojos. Es simplemente colocar la clave y hacer... Ahora ya entiendo por qué cantan saetas. Ahora ya entiendo por qué pasan... Ya entiendo. ¿Lo ven? Pero sí que es cierto que hay pequeñas huellas que sí se están desfalleciendo. Y a nivel interno, esa pérdida de la memoria sí que está siendo utilizada. ¿Por qué? Porque son los reductos que hemos mantenido como pueblo. Lo demás puede caer en el estereotipo, puede caer en el tópico, puede caer en la prostitución incluso de esos valores identitarios a quienes les ha interesado para asociar Andalucía con España. Eso que decía mi hermano José Luis Serrano, España es Andalucía, pero Andalucía no es España. Como asociación cultural al estereotipo, al tópico, eso sí que es peligroso. Eso es peligroso. Y es ahí cuando surge esto que está pasando hoy aquí en Neobazar, eso que estáis construyendo hoy en el Ateneo, ¿no? Y es que de repente gente muy, muy, muy joven utiliza como mecanismo de defensa la creación cultural. Eso es de una belleza descomunal. Y a mí me evoca a aquellos tiempos de la transición autonómica, cuando la vanguardia a nivel español, en cualquier disciplina, era andaluza. La música de vanguardia, o si era de cantautor, era andaluza, y si era de rock, era del rock andaluz. La literatura la vanguardia era andaluza, el teatro, la vanguardia era andaluza. Y eso es verdad que se rompe en la década de los 80 más o menos, cuando se decide desde arriba y se acepta desde abajo que para ser moderno hay que romper con todo eso. Yo viví esa fase y yo le di la espalda a una generación que había conquistado la libertad que yo me estaba bebiendo a bocanada.
ahora vuelve a haber una reacción de ese españolismo rancio que asocia determinados valores con todo eso que ya sabéis que no se corresponde con lo que nosotros hemos sido y seguimos siendo. ¿Y el pueblo andaluz cómo vuelve a reaccionar? Con la cultura. No olvidéis que esa es nuestra arma más potente. El pueblo andaluz, antes que empuñar el fusil, empuña la garganta. Así es el pueblo andaluz. Fijaros que hace poco, cuando hubo una reacción ciudadana de indignación por cómo se habían comportado los poderes públicos y surge el movimiento del 15M, pensar un momento si ese movimiento tuvo banda sonora. Pensar por un momento si ese movimiento tuvo una escenografía, si tuvo un decorado cultural. ¿A que no? Y ahora sí. Ahora hay un movimiento ciudadano como reacción a todo eso y sin embargo, claro que tiene banda sonora y claro que tiene disciplinas artísticas que la rodean porque es que nosotros respondemos con el arte. Y eso confirma lo que siempre hemos sido, ¿no? Un pueblo sabio, milenario, pero por cultural y por creador. Antonio, estamos hablando de la memoria, pero si hay algo que está unido también a la memoria, se puede decir que es el olvido, ¿no? Algo que también va unido. Aunque tú has dejado claro que esa memoria, aunque no esté presente, aunque no la tengamos en ese momento, no la podamos tocar, pero sí que está viva en algún sitio, está ahí la memoria. Pero tenemos que tener cuidado también con rozar el olvido, ¿no? Y no sé yo si a lo mejor tú nos puedes explicar si también esa falta de memoria viva, de ese posible olvido, también tiene consecuencias y la hemos sufrido durante estos años en nuestra identidad. ¿Cómo también relacionamos la memoria con la identidad? Identidad es una palabra paradójica, porque la identidad es la cualidad que hace que no seamos idénticos a nada. Y la identidad yo creo que es esencialmente individual. Yo estoy atablesado por 1000 líneas identitarias, por 1000. Soy el hijo de mis padres y de mi madre, soy el marido de mi esposa, soy el padre de mi hijo, soy profesor, soy feminista, soy ecologista, soy de izquierda, soy andalucista. Y 1000 líneas más que me definen. Y eso es lo que me hace ser yo y no ser nadie como yo. Y esa es mi identidad. Esa es la paradoja. Porque a nivel social y a nivel político se habla de identidad cuando hay una memoria colectiva a la que nos adscribimos. Blas Infante, con esa intuición mágica, fijaros que cuando hablaba de la memoria y de la identidad andaluza, lo hace desde la libre adscripción, recuperando un concepto que es mediterráneo y que es esencialmente andaluz y que se nos olvida muchas veces. Y es que frente al concepto centroeuropeo de la tribu, o sea, de la pertenencia a la tribu, nuestro concepto mediterráneo, que bebimos de Roma, bebimos de Grecia, lo hicimos nuestro desde tiempos inmemoriales, lo volvimos a recuperar porque necesitamos aire con la Hispania bizantina, es el de yo soy lo que yo quiero ser. Cuando en el himno de Andalucía se dice viva Andalucía libre, lo que se está diciendo es que yo soy andaluz porque libremente quiero serlo. Porque hay unos valores que representan esa memoria colectiva a la que libremente me adscribo. Y eso es un concepto de ciudadanía, no de tribu. En el derecho romano, ser ciudadano de Roma daba igual el color de tu piel, daba igual tu tamaño, daba igual. Eso no pasa en el concepto tribal centroeuropeo. Así que a nosotros nos cuesta trabajo entender determinados conceptos políticos cuando se aceptan o se unen a esa línea que nosotros no es que hayamos dado la espalda, sino con la que no nos llegamos a identificar del todo. Nosotros somos aceras del mar blanco de en medio. Sabéis que el Mediterráneo en árabe es al-Bahr, al-Abyad, al-Mutawasit, el mar blanco de en medio. Frente al mar negro, frente al mar rojo. Y la identidad del mar blanco de en medio no la forma el medio, no es un vórtice. Fíjate qué cosa más hermosa. No, la forman las periferias. Y tan europeo era un ciudadano de Alejandría como un ciudadano de Jerusalén, como un ciudadano de Roma, como un ciudadano de Málaga.
Ese concepto está dentro de nosotros, tan dentro de nosotros que lo que mejor define como identidad a Andalucía, desde un punto de vista político, es que somos un país de ciudades. Fijaros que cuando vamos fuera y nos encontramos con un catalán o con un vasco o con cualquier otro, da igual, ¿no? Te dice, ¿tú dónde eres? Dice, yo soy catalán. Y tú dices, yo soy de Málaga. Y es fantástico, porque lo que está diciendo es, yo soy andaluz. Claro, porque siempre hemos sido eso, un aficionado de ciudades, lo fuimos con la Bética. Cuando fijaros si es verdad lo que estoy diciendo, que aunque nos inyecten en vena que los reinos de Taifa fue la debilidad de Al-Ándalus, en realidad la anomalía fue el centralismo de Córdoba. Esa fue la anomalía. Cuando Córdoba muere, precisamente a raíz de la revolución de la que hablo en La Luz que fuimos, cuando Córdoba muere, vuelve a su naturaleza. O sea, vuelve a ser un país de ciudades. ¿En qué se diferencia Andalucía del resto? Mira, yo me acuerdo una vez, esta anécdota me encanta contarla porque es chulísima, que comiendo con Benito Zambrano y unos amigos de Navarra, me dijo, bueno, hablando de cosas y que no vienen al caso, dice uno, pues mi pueblo pasó no sé qué, y le dijo Benito, ¿y cuántos habitantes tiene tu pueblo? Y dice, mi pueblo somos 30. Y dijo Benito Zambrano, los domingos en casa de mi madre somos más de 30. Porque en el norte no existe Osuna, Lebrija, San Fernando, Jerez, Guadix, Loja. Es que eso no existe, existe aquí. Esa red de ciudades medias forma parte de nuestra identidad. Y esa identidad, repito, es de libre adscripción. Por eso se puede ser andaluz llamándote Gerald Brennan, o se puede ser andaluz llamándote Ian Gibson, o se puede ser andaluz llamándote Rakitic. Y no hay ningún tipo de problema. Si te llama Macarena, igual no, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando este bloque para empezar a hablar del libro. Antes me gustaría ya, por cerrar esta parte de la identidad, ¿no?, que es un debate también que tenemos muchas veces nosotras como medios, es el tema de la identidad y el esencialismo, ¿no? Porque claro, al final hay una cosa ahí como medio turbia, ¿no?, de vaya que caigamos un poco también nosotras en los clichés. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿No piensas que a lo mejor esa nostalgia un poco, ¿no?, de lo que fuimos puede hacer que precisamente caigamos un poco en reproducir esos tópicos que se han creado fuera de Andalucía sobre nosotras mismas? Es un debate que también tenemos nosotras y en el feminismo andaluz se tiene también, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas tú de eso. Yo tengo que añadir que Rocío también, cuando hizo esta pregunta, cuando estábamos preparando esta conversación, ¿no?, tengo que decir que todas las preguntas que estamos haciendo difíciles, hemos quitado las más difíciles. Sí, las más difíciles. Pero a mí me gustó mucho cómo Rocío planteó esta pregunta, que era que si la nostalgia era revolucionaria. Sí. O sea, la pregunta era esa, ¿no? Si la nostalgia es revolucionaria o por el contrario, bueno, o es contrarrevolucionaria. Sirve, bueno, para que me escuche todo el mundo. No sé si habéis escuchado la pregunta, pero más o menos. Sí. O sea, la pregunta original, esencial, era si la nostalgia es revolucionaria o si por el contrario puede de alguna forma desmovilizar, ¿no? Yo quiero saber qué piensas un poco tú de eso. La pregunta, además de ser difícil, es de un planteamiento bellísimo, ¿no? La nostalgia revolucionaria, 2 puntos. Respuesta, no. Pues yo la verdad, yo me alegro de... Ahora voy a explicar... La verdad que me alegro. Voy a explicar por qué. Que me digas eso. No, voy a explicar el por qué. Mira, nostalgia viene del griego nostos y algos. Nostos es distancia y algos es dolor. La nostalgia es el dolor que se siente debido a la distancia, de por no poder vivir algo que ya viviste. El pueblo andaluz es nostálgico ni por asomo. ¿Por qué? Porque el pueblo andaluz es tan sabio, camina tan despacio, pensás que en la espalda tiene más de 4.000 años, entonces camina muy despacio. Su umbral del dolor es altísimo. Pero el pueblo andaluz sabe que la vida es efímera. Y como el pueblo andaluz sabe que la vida es efímera, no pierde un átomo de su tiempo en sufrir. Sufre lo que tenga que sufrir.
pero el olvido lo utiliza de manera terapéutica. Por eso cuando tú preguntabas antes, Lucía, la dicotomía entre memoria y olvido, nosotros hemos utilizado el olvido para que no nos duela. Pero la memoria está ahí, ¿eh? La memoria está en el desván. Ojo, ¿eh? Mi madre, por ejemplo, hija de Roja, pues al final, como una buena conversa, se hizo católica, iba a misa, a las novenas, no faltaba nada. Porque olvidó ese periodo oscuro de la posguerra en la que estuvo a punto de morir de ictericia. Pero tú no te metas con mi abuelo ni con mi abuela. Te pega un bocado en la nuez y se hace un pito. Porque la memoria la tiene ahí, latente, ¿no? Entonces, no, la nostalgia no es revolucionaria. El pueblo andaluz no es nostálgico. Ahora bien, escuchadme que esta es la clave, o por lo menos yo creo que esta es la clave. Una cosa es no sentir dolor por lo que se vivió en otro tiempo, y otra cosa muy distinta es la necesidad de recuperar lo vivido en ese tiempo y normalizarlo como parte de nuestra memoria y como parte de nuestra historia. Y tenemos unos enemigos que no quieren que lo hagamos y que cada vez que lo hacemos nos llaman esencialistas o nos llaman idealizadores. Y eso es completamente falso. Vamos a ver, si yo transito por Málaga, por Córdoba, por Sevilla y estoy viendo con mis propios ojos las huellas de Al-Ándalus, con las que además hacen caja quienes lo niegan, si yo recupero esa parte de mi historia, ¿la estoy idealizando? No, la estoy normalizando. Lo que no podemos es consentir que la sigan demonizando, que no es igual. Esta gente demoniza nuestro pasado, lo extranjeriza. Y eso sí que es peligroso. Nosotros tenemos que decir, ¿qué me estás contando? Que Séneca, el otro día dijo un innombrable, que Séneca era andaluz, que Fernando III era andaluz. ¿Cómo es posible que nosotros nos echemos en los brazos de un pobre hombre que se llama Blas Infante? La primera gran sorpresa es que Fernando III era andaluz. Yo me enteré ese día. Pero la siguiente reflexión es, oye, ¿por qué es andaluz Séneca y no es andaluz Ibn Gabirol? ¿Por qué no es andaluz Averroes? ¿Por qué no es andaluz Agualada? ¿Por qué son andaluces los que tú has decidido que ese periodo sí puedes idealizar, sí lo puedes llamar como tú quieras? O sea, porque como tú decías al principio, las palabras son perversas. Y sí, tú hablas de invasión islámica, pero no dices invasión romana, ni invasión española de América. Lo llamas romanización y descubrimiento. ¿Por qué edulcoras determinadas épocas históricas y sin embargo Al-Ándalus, que es una de las épocas más luminosas de nuestra historia, la demoniza y la extranjeriza? Ah, pues si yo quiero recuperar esa parte, yo no la estoy idealizando, ni lo hago por nostalgia, lo hago porque forma parte de mi historia, porque forma parte de nuestra historia. Y eso sí que es un ejercicio que tenemos que hacer todas y todos, y lo tenemos que hacer como rebeldía en esta batalla cultural que desgraciadamente a fecha de hoy estamos perdiendo. Empezamos con el libro, ¿no? Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero sí que es verdad que nos gustaría empezar a hablar un poquito del libro, de esa luz que fuimos. Y porque fuimos, pues somos y seremos, ¿no? Entonces, Antonio, nosotras que nos hemos bebido ese libro, te vamos a pedir... ¿Nos ha gustado? Sí, tenemos muchas reflexiones sobre el libro. Eso está bien. Tenemos muchas reflexiones. Nos deja pensando mucho. Y leerlo antes de dormir es complicado. Porque luego te vas a la cama con todas esas preguntas, ¿no? Que hoy que le estamos buscando respuesta todavía y seguro que pasará mucho tiempo hasta encontrarle una respuesta y que también estamos aquí comentando hoy contigo. Pero sí que nos gustaría que tú nos leyeras un poquito del libro. Pero así al azar. Así al azar. Bueno, no sé si hay alguna parte, nosotros sí que tenemos algunas partes que pues, nos gusta, pero sí que nos gustaría que ¿no? ¿Lo elegimos nosotras? Sí, cógela. Bueno. Mientras que Lucía busca la parte del libro que tenemos señalada, quería también que nos contaras un poco por qué has elegido, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, el libro está aquí para cuando acabemos que podáis adquirirlo y que Antonio Manuel pues lo va a firmar. ¿Por qué la voz, como tú has dicho antes, presente, es una voz femenina? Sí. Es una voz femenina. Yo quería preguntarte por qué has elegido a esa narradora. Porque
si Al-Ándalus está en el desván de nuestra historia, las mujeres que siempre han estado en el desván de nuestra historia, pues las de Al-Ándalus estaban en el desván del desván. Yo quería reivindicar a las mujeres de Al-Ándalus como símbolo de las mujeres protagonistas y cronistas de todas las historias. Y lo hice de una forma que técnicamente es arriesgada. El libro está narrado en la primera persona del plural femenino. Hablan las nosotras. Y yo no sé si os pasó, pero lo está leyendo con naturalidad. O sea, al final asume que hay unas nosotras que son las que nos están narrando como si tuvieran una cámara aquí en el hombro, y que incluso hablan de una protagonista que en un momento determinado acaba siendo una nosotras más, ¿no? Lo he hecho como una reivindicación. Es una reivindicación literaria, sin duda. ¿Y por qué has elegido este pasaje con la historia tan vasta de Al-Ándalus? ¿Por qué justamente, ahora que además es el aniversario del collar de la paloma, por qué has elegido justamente estos hechos históricos concretos y no otros con la variedad que hay, ¿no? Y la cantidad? A ver, voy a hacer una encuesta popular. ¿No importa? Yo no sé si habéis escuchado algo o no de la novela, si habéis leído algo en algún sitio, pero imaginad que, aunque lo supierais, antes de leer la novela o de escuchar algo de la novela, ¿sabríais decirle a alguien qué pasó en el 1009 en Córdoba? Que levante la mano los que sepan qué pasó en el 1009 en Córdoba. Pues por eso lo he escrito. Lo he escrito porque es vergonzante para la historia de la península que se desconozca una de las fechas más cruciales. Si yo tuviera que doblar la historia de la península como si fuera un folio, la doblaría en el 1009. Y no lo estoy haciendo para vender una novela, lo estoy diciendo porque es que es cierto, es que fue así. En el 1009 tiene lugar una revolución popular contra la tiranía de los descendientes de Almanzor. Y se levantó el pueblo, se levantaron mujeres y hombres, artesanos, carboneros, y se levantaron para derrocar a una tiranía, armando una revolución que se vertebró en asambleas populares. Hay un historiador marroquí que incluso cuantifica como una especie de partido político de hasta 40.000 personas. O sea, 40.000 personas en distintas asambleas o mexuar se reúnen para derrocar a un tirano y nombran a un califa. Y hablan un periodo revolucionario que dura desde el 1009 hasta el 1031 y que supone la caída del califato de Córdoba y el nacimiento de los reinos de Taifa. Ojo, que cuando digo la caída de Córdoba no me estoy refiriendo a esta ciudad de provincia del siglo XXI, sino a la capital del universo en el siglo XI. Estamos hablando de la Nueva York del siglo XI, aunque ya no sé si el Nueva York podía ser la capital del siglo XXI. Pero sí que no me cabe la menor duda de que Córdoba sí lo era en el siglo XI. Es que estamos hablando de una revolución de las mismas trazas que la Revolución Francesa, en la medida en que estamos hablando de cómo un pueblo es capaz de derrocar un régimen político y nombrar a su gobernante. Fijaron que incluso establecieron que los soldados, cuando pasaran por las calles, no llevasen armas. Eso, ¿cómo que no lo estudiamos? ¿Cómo es posible que no lo sepamos? Bueno, pues porque se decidió que la historia de Al-Ándalus, que es la más extensa de la historia de la península, se embutiera en una caja de zapatos. Porque se decidió que desde el 711 a 1492 todo fuera uniforme y homogéneo. Y además se estereotipara hasta el punto de que nos cueste trabajo explicarlo. Porque es muy probable que todas y todos sepáis quién sucedió a Felipe II. Pero, ¿quién sucedió a Al-Hakam I? ¿Lo pregunto? Es que no debería dolernos que, como ha dicho antes Rocío, estemos celebrando el milenio del collar de la paloma, que es el tratado de amor más hermoso jamás escrito en la península, el más influyente, el que debería abrir los libros de lengua y literatura, y sin embargo no sabemos ni cómo se escribe Ibn Hazm. Es que no sabemos ni cómo se escribe. Y ese es uno de nuestros problemas. Yo el otro día contaba en la Fundación Blas Infante esa anécdota de cuando Josep Lluís Carot Rovira estaba en un programa que se llama Tengo una pregunta para usted. Y entonces se levantó una andaluza y le dijo:
José Luis. Y dice el hombre, Josep Lluís. Y dice, ay, perdona, José Luis. Y dijo él, no, me llamo Josep Lluís. Y dice, es que no me sale. Y entonces dijo, pues usted tiene un problema y no es mi nombre. Usted tiene un problema y no es mi nombre. Porque seguro que esa mujer sabe decir Schwarzenegger. O sabe decir James Stewart. O sabe decir Jean-Marie Le Pen. O Catherine Deneuve. Pero ahora resulta que no le sale Josep Lluís. Y no le sale Ibn Hazm. O cuando empiezas a escribir nombres en árabe, al tercer nombre ya no te acuerdas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el de Josep Lluís Carol Rovira, que tenemos un problema y no es el nombre, es la extranjerización de todo aquello que esté asociado con el periodo andalusí. Fijaros qué paradoja, con el periodo andalusí, porque no nos cuesta ningún trabajo si es alemán o si es británico. ¿Lo veis? Es que no me acuerdo la pregunta. Yo tampoco, la verdad. Ah, que ¿por qué había elegido esa fecha? ¿Por qué había elegido esa fecha? Pues yo creo que ya le he respondido, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si antes que lea el... Sí. Que luego la gente cuando compre tu libro, pues escuche tu voz resonando en las páginas, ¿no? A mí me gustó mucho esta parte. ¿Juan? La conversación o lo que dice la abuela Aurora a su nieta, Ajá. ¿no? O sea, no voy a hacer mucho spoiler, pero a mí me gustó mucho esa parte porque, como bien ha hablado, algunas veces nos falta la memoria de las entrañas, que es la que tienen las mujeres. Y que además tú tienes un artículo muy bonito en la Poderío, que es las mujeres del Andaluz que no nos dejaron estudiar, que lo recomiendo muchísimo porque ahí vais a tener nombres de autoras que luego os van a gustar. Entonces a mí me gusta mucho esa parte porque es también la memoria de nuestras ancestras y es lo que quizás una abuela, cualquiera de nuestras abuelas, nos diría hoy en día. Entonces por eso también me gusta mucho. Sí. Bueno, para mí todo esto es muy emocionante porque es la primera vez que voy a leer en voz alta un fragmento de mi novela. Eso no lo he hecho ni cuando lo estaba escribiendo. Sí, claro, pero sácame el perfil bueno. Muchas gracias, mi vida. Vente mañana a casa de mi madre. Bueno, quería, antes de leerlo, porque es importante, la abuela de la cronista de la novela, cronista y protagonista, que es la Paloma, se llama la Paloma, esta abuela es Sub. Sub era la madre de Ixam II y concubina después de Almanzor, amante de Almanzor. Y dice, escúchame, mi niña, si aspiras a ser libre, no codicia el poder para ti y lucha para que lo tenga el pueblo. No hagas como yo. Tener un hijo con el califa o con el hajib no te librará de esta prisión. Que no te confundan las joyas que te cuelguen del cuello porque serán grilletes. Y si un maldito día terminas mandando como me ocurrió a mí, solo habrías cambiado de amo. Serías la esclava del peor de los amos, del más inhumano, del poder mismo. Escúchame, mi paloma, aunque ahora no me comprendas. Todas las semillas tardan en convertirse en fruto. Tú no eres tierra estéril y sé que germinará este recuerdo cuando llegue su hora. Huye del poder como de la peste. Y si te contagias, por favor, no se lo encomiendes a Dios y entrégaselo al pueblo, a su legítimo dueño, que diseminado en pequeñas dosis no hace tanto daño. Lo que te lo digo no es una herejía, solo es la verdad y la mejor manera de protegerte, porque te quiero, mi niña. Gracias por hacerme feliz en los últimos días de mi vida. Despídeme de los pájaros y de la luna. Sí, bueno. Es muy emocionante, la verdad que Es muy emocionante y no estaba nada... O sea, esto ha sido totalmente súbito, o sea, no ha sido nada pensado, tú no lo sabías, no sabía qué parte del libro iba a leer, nada, o sea, que esto es...
Bueno, ya, son 1:30, nos quedan todavía 15 minutitos para seguir hablando del libro. El libro es ficción, o sea, narra un hecho histórico, pero al final es ficción, ¿no? Sí. El proceso de documentación histórica, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has llevado tú? Bueno, es descomunal, porque hay una corriente academicista que dice que para compartir lo que sabes tienes que demostrar que lo sabes. Eso es como cuando un pintor, para pintar, tiene que demostrar que sabe pintar. Y lo que hace es que relame el cuadro 1000 millones de veces, porque claro, si no demuestra que no sabe pintar, no es creíble. Eso en el academicismo se hace con notas a pie de página. Y mientras más notas a pie de página tenga, mejor. Yo soy doctor en Derecho y soy profesor de Derecho Civil y sé lo que son las notas a pie de página. Y eso es una pesadilla. Y eso solamente sirve para decir que sepas que he leído, ¿eh? Y que sepas que me he leído eso. Bueno, también os puedo decir que igual un 80% de esas notas también son falsas. Pero al final convierte el saber en algo aritmético y no geométrico. Y eso es un gravísimo problema. Porque al final lo único que hace es repetir lo que otros han dicho. Y el saber no es aritmético, es geométrico. Para saber hace falta la imaginación y ver más allá de esa cara del cubo que si no tuviera imaginación creerías que es un cuadrado. Y para eso hacen falta muchísimas fuentes y ser interdisciplinar, holístico. Lo que ocurre es que hubo un tiempo en el que no era necesario demostrar todo eso. Y se escribían libros divulgativos por Caballero Bonal, por Félix Grande, por Luis Rosales, y no hacían falta las notas a pie de página, porque había algo que hemos perdido, que es el reconocimiento al otro y no devastarlo a críticas feroces. En una novela, ¿vas a colocar la cita a pie de página? Yo no lo hago ni en los ensayos. Es que no lo hago ni en la clase. Quiero que sepan que yo en la clase, cuando yo doy clase en la facultad, lo primero que hago es renunciar al espacio privilegiado que me han ubicado. Hoy no puedo hacerlo porque estoy con mis primas del apoderío y porque además no voy a ponerme aquí a andar. Pero lo primero que hago es decir, fijaros, me han puesto una pizarra, me han puesto una mesa muy grande, me han puesto un ordenador y me han puesto un micrófono. ¿A que sé más que vosotros? ¿A que sí, no? ¿Sí o no? O sea, ha quedado claro, ¿no? Me han puesto la escenografía, este es el protagonista, ¿cierto? Pues lo primero que hago es dejar todo ese material y me bajo al nivel de mi alumno y de mi alumna para hablarle sin micrófono y colocar la mirada a la misma altura de ellos y de ella. Para decirlo, lo que yo sé lo voy a compartir con vosotros y quiero que compartáis vosotras y vosotros lo que sepáis, porque yo también voy a aprender de vosotros. Bueno, pues esta novela es así. El decorado histórico es real. La escenografía, la tramoya, es real. Eso que pasó en el 1009 es eso. Y en el 1009 había cristianos, judíos, musulmanes, no creyentes, había negros, blancos, mulatas, había esclava, esclavo, había, por encima de todo, rico y pobre. Ya está bien. La sociedad andalusí estaba dividida en rico y en pobre, en poderoso y en vulnerable. Y había ricos musulmanes y musulmanes pobres. Y había ricos judíos y judíos pobres. Y había cristianos ricos y cristianos pobres. Y había no creyentes ricos y pobres. Eso ha pasado siempre. Y esta revolución está protagonizada por los pobres. Ahora, el 90% de las mujeres que aparecen en ese libro existieron. Existió Sub, existió Aisha, existió Dalfa, existieron todas. Y las que no existieron, existieron también. Porque la protagonista, que es la paloma, representa o simboliza a las revolucionarias de aquella época. Hay una esclava que se llama la Nubia, negra, pues representa a todas las mujeres esclavizadas negras de aquella época. Hay una sufí que se llama Kamar, la luna, y esta sufí representa a las maestras sufíes que existieron. El decorado es real, la tramoya es real, la revolución existió y las claves de la revolución están en esa novela. Entonces, para documentarme, pues imagínate, he tenido que leer 1000 historias, 1000 cosas, pero también, por eso decía la entradilla del principio, pero también cuestionarla.
al leerlas, cuestionarlas. Si yo le digo a mi alumna y mi alumno de la Facultad de Derecho que lo primero que tienen que hacer es cuestionar la ley, que la ley no es un texto sagrado, que es un texto humano, escrito por seres humanos para derogarlo los seres humanos, que vuestra profesión es hacer justicia utilizando la ley, no tomar la ley como si fuese algo inflexible. Mira, yo recuerdo una vez que fui a la facultad y me encontré un graffiti en la fachada que ponía menos ley, más corazón. Y yo dije, ojalá no la borran nunca. Ojalá. Menos ley, más corazón. Porque al final ya sabéis que la ley debería ser la garantía de los débiles y sin embargo lo utilizan los poderosos como si fuera un puñal y la mayoría de las veces para clavárnoslos por la espalda. Pues claro que he tenido que documentarme muchísimo, pero cuestionando también muchas fuentes. He tenido que utilizar sobre todo fuentes originales en árabe, porque desgraciadamente la lectura que se hace desde el nacionalcatolicismo castellano de esa época es que hubo una guerra civil entre moros, una guerra civil entre árabes. Y eso es mentira. Pero es que desde la literatura en árabe ocurre otro tanto de lo mismo. Quieren idealizar al ándalo y es como si fueran los nuestros que se pelearon allí. Oye, no es verdad. Eso fue una guerra civil en la península, en la que el pueblo de Córdoba, andalusí, de ciudadanía andalusí, da igual que fuera judío, cristiano, musulmán, eres andalusí. Maimónides era judío y era andalusí. Averroes era musulmán y era andalusí. El pueblo tuvo que pedir el socorro, fijaros qué cosa, a Aragón, Navarra y a los condes de Barcelona y de Urgell. Mientras que los partidarios del tirano se alinearon con Castilla y con mercenarios bereberes y sudaneses. Oye, decidme si eso o no es una guerra civil. Córdoba fue conquistada por Castilla con esos mercenarios, como si fuese Franco con la Guardia Mora de Franco. Exactamente igual. Estoy haciendo presentismo, pero lo ponéis entre comillas. ¿Habéis visto las comillas? ¿La habéis visto? Bueno, ¿estáis entendiendo más o menos lo que quiero decir? Claro que hay una investigación rigurosa, pero he tenido que acudir especialmente a fuentes en árabe para que se quede claro y para que escriba negro sobre blanco de que no se trató de una guerra civil entre extraños, sino probablemente la primera gran guerra civil peninsular como consecuencia, sin duda, de la primera gran revolución peninsular. Bueno, enlazando con lo que decías de más corazón, ¿no? Para las que también te hemos leído en ensayo, Antonio Manuel tiene ensayo, tiene novela, tiene poesía. Hemos visto también y hemos podido percibir y sentir esa alegría y esa rebeldía con la que tú transmites las cosas, que quizás por eso también nos llegas tanto cuando hablan, ¿no? Y a mí me gustaría saber, porque aparte de ese proceso de documentación tan importante para contar esta novela, como también es de importante para hacer historia y memoria, hablar de los sentimientos y de las emociones. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha transmitido también en las páginas? Por lo que decíamos al principio de la charla, porque yo he bebido de esa fuente, de la fuente de mi madre, de mi esposa, de mi hija, de mi abuela. Han sido ellas. Fíjate que tú en tu pregunta has hablado de la rebeldía de la memoria, ¿no? De la rebeldía de la alegría, de la reivindicación de la alegría. Voy a contaros una cosa que a mí me emociona muchísimo. Os dije al principio que mi abuela hablaba con las manos, que hablaba con los gestos, que hablaba con los hechos. Pero no es del todo cierto. Mi abuela me contó una historia. Una sola. Mi abuela Rosario me contó que en plena guerra civil, en pleno bombardeo de Villanueva de Córdoba, mientras los hombres estaban en el frente de Pozo Blanco, cogieron todas las mujeres una silla y se fueron al patio a compartir los chuscos de pan y a cantar mientras caían las bombas del cielo para demostrarle a los bombardeos que no le tenían miedo. A mí esa anécdota me pone el vello como escarpia, porque era decir, si me van a matar, que sepan que no le tenemos miedo, que si me van a matar, que sepan que tengo una sonrisa en la boca, que si me van a matar, que sepan que mi rebeldía, que es heredera de las rebeldías anteriores, es la rebeldía íntima de la que se sabe invencible sonriendo. Y claro, ¿cómo no voy a creer en esa utopía?
¿Cómo no voy a creer en esa utopía? Yo soy un optimista enfermizo. Quienes me conocen lo saben. Y estoy convencido de que la utopía es un estado civil. La utopía no es conseguir nada, es perseguirla. Porque fijaros, las utopías mueren cuando se consiguen, ya no es una utopía, o cuando todos te convencen de que lo que estás haciendo es inútil, estéril y no lo hagas. Pero mientras tú te lo creas, oye, no pierdas la sonrisa aunque te caigan bombas desde el cielo. Y eso es lo que está pasando en la novela. En la novela hay una reflexión, por supuesto, revolucionaria. Está hablando de cómo la Revolución Cordobesa se hizo porque se creyó en ella, pero también cuenta las traiciones internas, de cómo entre ellos y entre ellas se atacaban. Porque yo también he vivido esa decepción humana, pero porque los hombres y las mujeres, nuestra naturaleza es también decepcionante. Y frente a eso, lo único que nos queda es la sonrisa. Y frente a quien nos ataque, el abrazo. Al menos yo así lo creo. Ya. Quedan solamente 5 minutos ya para ir cerrando. Y bueno, yo para cerrar, yo voy a hacer 2 preguntas, voy a coger el micro para 2 preguntas, para concentrarlo todo. Bueno, es una pregunta y un compromiso. La pregunta es si, bueno, porque tú tienes varios libros, ¿no?, de ensayo que ya son referencias en arqueología de los hondos, una referencia para aprender más de flamenco, y la huella morisca, pues bueno, mucha gente de aquí seguramente la conocerá y la habrá leído también, ¿no? Entonces quería saber si ahora, que bueno, no es tu primera novela, pero si prefieres el ensayo a la novela. Si prefieres el ensayo a la novela. Y ya para... Bueno, contéstame y ahora te hago la otra. Pues mira, eso es como si tú me dices, para comerte la sopa, ¿qué prefieres, la cuchara o el tenedor? Pues depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sabes? Tu pregunta es muy buena, porque fíjate que podía haber optado por un ensayo para escribir la Revolución Cordobesa, y sin embargo en este caso pensé que era sopa y prefería la cuchara. Yo creo que depende un poco de la finalidad que persiga, porque si al final, por ejemplo, hago una obra academicista, al final queda casi incestuosa, eso para que lo lean los 4 que están citados entre sí y apenas trasciende, ¿no? Una novela como esta, yo quería que el pueblo supiera que el 1009 fue una fecha crucial para la península. Podía haber hecho un ensayo, sin embargo creí que podía llegar mucho más con una novela. Y luego, oye, yo quería reivindicar el papel de las mujeres en esa historia, ¿no? Y pensé que la novela era el instrumento para eso, ¿no? Era muchísimo mejor colocar a las mujeres en el lugar que les pertenece, aunque sea en esas pocas páginas. Preferiría hacerlo así que en un ensayo. Entonces, en este caso, para este fin, la novela. La verdad es que vosotras que la habéis leído, esta novela tiene mucho de ensayo. Yo no puedo evitarlo. Yo no puedo evitar vaciarme en lo que hago. Entonces, claro, mis protagonistas viven la revolución y viven el amor, el deseo, la frustración, lo viven y en cada pasaje también se están vaciando. Entonces, claro, hay muchísimas reflexiones políticas, muchísimas reflexiones históricas, lo habéis visto, ¿verdad? Pero están, digamos, en la boca de otros, en la boca de otras, ¿no? Y eso también es muy hermoso, ¿no? Porque en las novelas, los otros y las otras, que somos nosotras, no pueden hablar igual. Cada una tiene que hablar de una forma diferente. No es igual como habla Dalfa, que es chula, petulante, a como habla, por ejemplo, no sé, pues el mismo Imazan. Son literaturas, son lenguajes completamente diferentes. Y sin embargo, todos canalizan como si fuese un collar de perlas. Todo al final lo que les une es la revolución, la persecución de la utopía, que a pesar de que parezca que se ha apagado, como tú dijiste al principio, en verdad pues sigue brillando. Y ya para cerrar, y el compromiso, hemos hablado de memoria, hemos hablado de identidad, de olvidos también, de historia, de novela, de ensayo. Tenemos unas elecciones autonómicas por delante y yo quería preguntarte, para cerrar, ¿cuál es el futuro a corto plazo o dónde tú ves a corto plazo Andalucía? ¿Y qué crees
que este nuevo andalucismo puede aportar al futuro que nos espera. Futuro, podemos hablar del 20 de junio o futuro dentro de 2 años, ¿no? Pero me gustaría saber un poco qué reflexiones llevas tú dentro sobre ese futuro andaluz a corto plazo. A ver, lo primero, yo estoy convencido que Andalucía no es Castilla de la Frontera. Lo tengo clarísimo. Y aunque hay muchísimas andaluzas y andaluces que así lo creen, la historia de Andalucía, la memoria de Andalucía es una continua sucesión de sístoles y diástoles. Entonces yo creo que estamos viviendo ahora un movimiento sistólico, pero va a tener su diástole, seguro. Y ahí el nuevo andalucismo va a ser crucial. ¿Por qué? Porque está vivo. Es lo que os estaba contando antes. Os voy a poner una metáfora, espero no molestar a nadie, pero es algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Podemos canalizó el 15M como partido político y lo hizo en Vista Alegre, sonó al Vent y sonó la estaca y sonó el agalopar. Oye, yo estaba viendo aquello y yo decía, oye, eso era vanguardia hace 40 años. O sea, no puede ser que un movimiento político sea moderno con una banda sonora que cantaban mis abuelos. Hasta hace 2 días el andalucismo cantaba La Verde y Blanca de Carlos Cano como banda sonora. Y a mí me parece fenomenal que así sea, pero no podía ser. O sea, hacía falta una banda sonora nueva, un lenguaje nuevo, en lo literario, en lo musical, en lo artístico. Jolín, eso está pasando hoy aquí en el Neobazar. Y aquí nadie está poniendo bandera de partido, ni está pidiendo voto, ni nada de eso, sino que lo que está diciendo es, Andalucía está viva, y está tan viva que la reconoce en los diseños de los platos, la reconoce en los diseños de las camisetas, la reconoce en los diseños de los zarcillos, fíjate qué palabra más bonita, ¿no? La reconoce en la música, la reconoce. O sea, no puedes evitar que haya una impronta andaluza, y eso ocurre de forma natural. Mientras que yo, por ejemplo, mira, yo me he emocionado mucho porque ha venido un amigo, Pablo, si anda por ahí, que me ha traído un disco de Denef, mi primer disco de Denef, y me he emocionado un montón. Pero yo en ese disco cantaba en castellano y no me había dado cuenta. Yo me acuerdo que me llamó un día, conocéis Los Planetas, ¿no? Pues un día me llamó Jota, que había leído La Huella Morisca y eso, y me llama Jota y me dice, y yo ya no voy a cantar más en castellano, voy a cantar en andaluz. Mira, eso es como una revelación, es como darte cuenta que, oye, ¿qué estaba haciendo hasta ahora? Bueno, yo creo que, yo que tengo más años que la Cancela, lo están haciendo jóvenes y eso es muy emocionante. Lo estáis haciendo vosotras, es que es muy emocionante. Es que las preguntas, yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero es que es una maravilla poder compartir este diálogo con vosotras y con vosotros con preguntas tan inteligentes. ¿Entendéis? Oye, porque estamos ante una generación muy formada. Estamos ante probablemente la generación más formada de las que ha habido en los últimos tiempos. Y sin embargo, está condenada en gran medida a tener que emigrar. Hace 40 o 50 años teníamos conciencia de que eran emigrantes y salían con la maleta o salían con la jaula, pero es que ahora emigran con la tablet o emigran con el ordenador. Y muchos y muchas de vosotras se dan cuenta de la identidad andaluza cuando están en Dublín o cuando están en Londres o cuando están en Rumanía. Y eso también está pasando. Y eso es muy emocionante. Antes, como nosotros llevamos la memoria tatuada en nuestra garganta, la llevamos tatuada en la lengua, lo primero que hicieron nuestras andaluzas, nuestros andaluces, cuando se fueron a Cataluña, a Madrid, fue montar una casa de Andalucía. Ahora abren blog, hacen Twitch, hacen directo por las redes sociales, pero lo hacen medios que se reconocen como andaluzas y como andaluces como el vuestro, como la Poderío, ¿no? Eso es emocionante porque incorporan a la mirada necesaria de género, incorporan la mirada andaluza. ¿De qué sirve con la mirada de género decir que en Andalucía queremos que las mujeres tengan, por ejemplo, el mismo paro que los hombres, si al final, si conseguimos eso, tenemos el peor paro de toda España? Hará falta esa doble mirada, ¿no? Y esa doble mirada se está teniendo ahora y está afortunadamente acompañada de vida, de arte, de creación. Así que yo sí creo que estamos viviendo una época de regresión, una época de diástole, pero cuando llega a la orilla siempre hay una resaca y en esa resaca el nuevo andalucismo, esta creación, va a aportar tanto, tanto, tanto que a mí no me cabe la menor duda de que, como cantaba Lole, va a venir un nuevo día y en ese nuevo día vamos
a sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos. Bueno.